Yo quisiera hoy hablar del carácter de los ungidos. El carácter, me encantó la imagen. Cuando la vi ahí, eso tiene que ser Punta Brava, seguro, eso es Punta Brava. El carácter de los ungidos. Repita conmigo, el carácter de los ungidos. ¿Cómo será nuestro carácter? ¿Cómo será nuestro carácter si nos miramos a un espejo? Si reflexionáramos acerca de nuestro carácter. La definición de carácter en el diccionario de la Real Lengua Española dice conjunto de rasgos, de cualidades que definen la personalidad de alguien por la manera en que reacciona a la vida, por la manera en que nos movemos, por la manera que vivimos. Y especialmente está diciendo el carácter sale en situaciones difíciles. Ya lo enseñó Jesús. Jesús decía, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis de parte de Dios? ¿Eso lo hace todo el mundo? ¿O no? Si aquel que te hace un favor, tú le devuelves un favor, pues ya tienes tu recompensa. Dice, pero si podéis llegar a amar, si podéis llegar a bendecir, aun aquellos que no te bendicen, que no te aman, que no te quieren, eso marca la diferencia. Y creo que Dios, en la vida de sus hijos, los hijos de Dios que estamos aquí, Él anhela, Él quiere, Él toca nuestro carácter. Él quiere transformar nuestro carácter por y para Él. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir un diseño, un propósito divino que hay en cada uno de nosotros. Pero a veces está frenado por el carácter. Levante su mano conmigo y diga, Dios quiere transformar mi carácter. ¿Lo quiere hacer? Alguno pensará, eso está muy difícil, amigo, pero no. Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree tampoco. ¿Por qué querrá transformar nuestro carácter? Porque nos quiere ayudar a ser personas. Y ese título, el carácter de los ungidos, usted sabe que la palabra ungida es traducida, la palabra española, de la palabra cristiano. La palabra cristiano es una palabra griega que no se tradujo. Al castellano se tradujo directamente del griego. Pero si usted cada vez que ve cristiano en la palabra de Dios pone ungido, pues el que está al lado, si es cristiano o tiene un cristiano al lado, según la palabra de Dios, un ungido. Qué bueno, ¿cuántos ungidos hay aquí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuál es el carácter del creyente, del cristiano? ¿Cuál será nuestro carácter? Y quisiera ir a Primera de Timoteo, la epístola de Pablo que escribió a Timoteo en el capítulo 3. Es importante esto que voy a hablar hoy porque tiene que ver con lo que vamos a hacer al final. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Le escribe Pablo a Timoteo y dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Alguno aspira al cargo de obispo? Otra de las palabras griegas que no se tradujo al castellano. El griego es episcopos. Y es decir, supervisor. O sea, que usted puede llegar ahí donde trabaja y el director de empresa o el encargado, o el supervisor de aquello, o el superintendente, como no quiere decirlo, si usted le quiere llamar en griego, usted le dice, este es mi obispo. Uy, se imagina que llega el lunes al trabajo y le dice, obispo. Y, parece de risa, pero es así. Una palabra que no se tradujo y que encima le dieron una connotación completamente religiosa. Ayer estaba el obispo de la religión católica en confirmación en La Victoria. Supervisor. Obispo es aquel que vela, que cuida de la iglesia, del creyente, de las almas, de las personas que tiene a su alrededor y que tiene a su alrededor. Eso es lo que está transmitiéndole Pablo al joven Timoteo. Dice, qué bueno, Timoteo, si tú aspiras a cuidar, a supervisar, a ayudar a esas almas que Dios ha puesto a tu alrededor, aspiras a algo bueno. Dice, pero tienes que entender que esa palabra obispo no es lo que ahora recibimos nosotros o entendemos nosotros en nuestro lenguaje castellano, sino aquel que supervisa. Y le dice Pablo a Timoteo, pero para guardar, para cuidar de las personas, de las almas, aquellas que ha puesto Dios a tu alrededor, hay unos requisitos precisos. Y comienza Pablo a decir estos requisitos, a decirle a Timoteo cómo tiene que ser. Y los versos 2 al 4 dicen, un supervisor, un obispo, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y dice Pablo, Timoteo, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, no sujetos a puñetazos, no sujetos a castigos, a veces como lo vemos por ahí, sino sujetos con toda dignidad. Eso está diciendo, y dice el verso 5, pues si un hombre, también podemos hablar de la mujer, pero ahí está hablando a Timoteo, no sabe gobernar su propia casa, su familia, su hogar, su vida, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y hace una pregunta. Qué bueno esto, porque Dios está hablando de las almas que le pertenecen a Él y que están a su alrededor. Pero ¿cómo podré, como decía, cómo puedo yo achicar el agua de mi barco si se está hundiendo? Intentando achicarla del otro, no puede ser. Primero tendré que poner en orden mi vida para ayudar al otro a achicar su agua y para que no se hunda. Eso lo está diciendo Pablo en otras palabras. Y está hablando de cuidar. Por eso dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por eso cuando nosotros escuchamos esa palabra obispo nos imaginamos a alguien aquí con la kipá judía en la cabeza, copiada también por otra religión, porque es exactamente lo mismo y con su vestuario, pero no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú tienes que aspirar a ser obispo, a cuidar almas. Qué bueno, uy, quiero ser obispo. ¿Cuántos quieren ser obispo? Pero olvídese del otro concepto. Es un concepto religioso que se creó siglos después de que estas palabras se escribieron. Aproximadamente 300 siglos, 300 años después se escribió ese otro obispado, pero no es el que recoge la palabra de Dios. Y también nos está hablando el apóstol Pablo y diciéndole a Timoteo, también habla de obispado o de cuidar de su casa y también nos menciona a los diáconos. Otra palabra griega que no se tradujo al castellano. ¿Quiere que se la traduzca? Usted sabe cuál es, ¿no? Diácono, servidor. ¿Cuántos servidores hay aquí? Servimos ahí donde vamos, si es que servimos. Y también viene de esa connotación del que administra. La pregunta es, ¿cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida? ¿Cómo administramos nuestros pensamientos, nuestra posición social? ¿Cómo administramos nuestro cuerpo? ¿Cómo administramos nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestras emociones? Y los versos 8 a 13, dentro de este mismo contexto, le escribe Pablo. De la misma manera, también los servidores, los diáconos, los que administran, dicen, deben ser dignos de una sola palabra, decir las cosas claras que mucho hemos hablado. No dados al mucho vino, no dados al mucho vino. Pueden beber vino, como el pastor de los Realejos, pero no dados al mucho vino. Ni amantes de ganancias deshonestas, sino los servidores tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como servidores, como diáconos. De igual manera las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Uy, ¿hay alguna mujer por ahí? Las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. Y está diciendo, fieles en todo. Fieles al mensaje, fieles a su condición de vida, fieles a servir. Que los servidores, que los diáconos, dice el verso 12, sean maridos de una sola mujer, vuelve como mismo que los obispos, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como servidores obtienen para sí una posición honrosa y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y lo que está hablando el apóstol Pablo, está hablando de personalidad, de carácter, porque también le escribe en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, está hablando del carácter de las personas del tiempo final, del último tiempo.
Y si usted lo lee en el capítulo 3 de Timoteo, estoy recordando la hora, el 2 de Timoteo, capítulo 3, está diciendo, en los últimos tiempos, el carácter de las personas será así, así, así. Será gente rebelde, que no tendrá amor por sus padres, será gente que parecen que son buenas personas, aparentan piedad, pero sus vidas son, y está hablando del carácter de las personas sin Cristo del último tiempo. Por eso es tan necesario que cuando uno conoce de Dios, conoce de Jesús, su carácter comience a ser transformado. Porque eso va a marcar a dónde vamos a llegar en Cristo. Y entonces Pablo habla aquí de Timoteo de la personalidad, del carácter del creyente. Y está diciendo, entre otras cosas, por ejemplo, el dominio propio. Dice, no sea dado al vino. Es decir, que no te dejes manipular. Y habla, por ejemplo, la bebida, que era algo común en aquel tiempo. Porque usted sabe, ¿alguien alguna vez se ha emborrachado? ¿Cuántos se han emborrachado? Yo no miro. Hoy alguien más se ha emborrachado conmigo. ¿Qué pasa cuando te emborrachas? Pierdes el sentido común. Hablas más de la cuenta. Otro le da por llorar. Otro le da por decir sandeces. Otro se mete con todo el mundo. Otros buscan pelea. Otros no tienen dominio propio. En otras palabras, eres llevado y te dejan manipular. Por eso Pablo le está diciendo todas estas cosas. Cuando la bebida te controla, muchas de estas cosas suceden. Y no solamente la bebida, también pueden ser amistades, pensamientos, modas que te controlan. Personalidad. Habla de la familia en ambos casos. Saber elegir, saber edificar una relación, un matrimonio. Saber cómo corregir, cómo ayudar a tus hijos. El matrimonio, el hogar, la gran profundidad espiritual que hay en la relación, el esposo y la esposa, que a veces no entendemos, pero que marca y condiciona nuestra vida. Cómo trabajar con tu esposa, cómo trabajar con tu esposo, como hemos hablado muchas veces de esa comunicación en el matrimonio, la vida sexual, la vida íntima, la vida de pareja, la vida con otros, todo eso es importante. ¿Cómo hago para que ella, honrarla a ella y que se sienta edificada, que pueda crecer? ¿Cómo hace ella para honrarme a mí? Todo eso está en la palabra de Dios. Y por eso Pablo es claro, el que quiera servir, el que quiera cuidar, tiene que comenzar cuidando su propia familia, poniendo el orden de su propia casa, aún por encima de eso, poniendo el orden de su propio interior. A veces hay personas que piensan una cosa, después piensan la otra, no. Y Dios nos llama a formarnos, a trabajar nuestro carácter, y Él nos va a ayudar. Habla de los hijos, la dignidad con que ellos deben de ser educados, qué valores le vamos a transmitir. Porque no, los valores se los da la sociedad, no, los valores se los da el hogar, la sociedad da otras cosas, pero los valores se los da el hogar, en lo que ellos te ven, cómo los corrige, cómo los disciplina. Hay gente que no quiere disciplinar a los hijos. Lo que le da la gana, no, eso no enseña la palabra de Dios. Y hay otros que lo disciplinan con el sacan la vara más grande, pero no, tampoco enseña la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que Él nos da sabiduría, porque Dios quiere que seamos padres y madres modelos para nuestros hijos. Y hoy que se ve tanta divorcio, tanta separación y tanto caos en la familia, que es una forma en que el enemigo ha atrapado a nuestros niños. A veces vemos todo eso, ¿verdad? Cuando las relaciones quedan mal entre uno y otro, y a veces los niños perciben toda esa atmósfera que reina en el hogar o en la traición o el rechazo, y todo eso hay que trabajarlo en el Señor. Porque Dios nos quiere ayudar, Dios quiere sanar nuestro corazón, porque si no, se lo transmitimos a nuestros hijos, aunque los amemos y no queramos que suceda. Entonces, qué importante es dejarnos trabajar, porque a veces los rencores, la frustración y tantas cosas, se los pasamos a ellos, y no es otra que necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Él es nuestro sanador, dice la palabra de Dios. Dios trata de formar nuestro carácter, de manera que podamos alcanzar para nuestra vida lo que Dios ha diseñado. Hay un propósito divino. Tus hijos te los dio Dios, son un regalo de Dios. El matrimonio, el hogar, la vida pertenece a Dios. No sabemos cuánto tiempo estamos aquí. Ahora mismo, en estos momentos, están enterrando a mi tío. No sabemos cuánto está pasando. Creemos que vamos a vivir no se sabe hasta cuándo. No sabemos si mañana despertaremos cuando nos levantemos, no lo sabemos.
Entonces este día hoy me lo ha dado el Señor, es un día de gracia. Gracias, Señor, por la vida. Y como tú quieras afrontarlo, como tú quieras vivirlo, va a depender de ti. Pero si no sabes cómo vivirlo, el Espíritu Santo y Dios y la palabra te van a enseñar a vivirlo de una manera que puedas disfrutar de cada momento. Que puedas, aún por encima de circunstancias adversas, puedas ver el mover de Dios, puedas ver lo sobrenatural de Dios, puedas ver todo aquello de lo que Dios te ha hecho, te ha formado y quiere bendecirte. Porque Dios quiere bendecirnos. Y como decía yo ayer mismo hablando de todo esto, de todo esto que estamos viviendo, este luto familiar, está diciéndole yo, pero ¿estás preparada? Le decía alguien, para encontrarte con Dios. No, yo no estoy preparado. ¿Y qué esperas? No sabemos. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? Es la pregunta que hacemos. ¿Y cómo me preparo? Ahí está la palabra, Jesús nos enseña el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice, el hombre está a 80, la media, 70, 80 años es la media de su caminar. Estamos de paso. ¿Sabe que usted está de paso aquí? Estamos de paso. Y esto nada más que es una fotocopia, este cuerpo es una fotocopia de aquel que ha de ser glorificado. Y Dios preparó el plan porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas en el más allá y en el más acá. Pero comienza a vivirlo en el más acá, porque si no, no vas a poder vivirlo en el más allá. Y hay personas que dicen, no, ya lo que me toca, ya el más allá dirá Dios. No, Dios ya habló. Y por eso Jesús viene por nosotros. Y por eso el Espíritu Santo, la palabra, el mismo Dios trata de trabajar en nuestro carácter. Para que podamos ver todo lo que era preparado para nosotros. Y sabe, como digo yo y me decían esta mañana, es el carácter donde aflora, no es cuando te va todo bien. Cuando te va todo bien, cuando el vecino te dice qué guapo eres, te voy a dar 500 euros, te dice el vecino, uy, gracias caballero, ahí va todo bien, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí? Ahí nadie sabe cómo, no sabes cómo es una persona. ¿Sabes cuándo de verdad aflora el carácter? ¿Cuándo? Ahí sale verdaderamente lo que hay dentro. Ahí, a veces salen cosas que ni tú sabes que estaban. Y dice, Señor, todavía estaba eso así, dice el Señor, ve. Y lo saca precisamente para que puedas trabajarlo, para que puedas rendirlo ante Dios, para que puedas decir, oye Señor, ¿verdad? Yo pensé que ya no, pero todavía me picaron y salté que casi le arranqué los ojos al tío. Qué bueno es cuando Dios nos trata. Diga a ese que está a su lado, qué bueno que Dios te trata. Pero más bueno es aprender de lo que Dios quiere hacer. Mira, una vez la palabra de Dios recoge que el profeta Samuel se le presenta a Dios y le dice, llena tu cuerno de aceite. Cuerno porque antiguamente muchas de las vasijas eran como un cuerno, el cuerno del carnero y secado y demás. Se llena tu cuerno de aceite porque me he escogido a un hijo de Isaí, le dice, para ser rey de Israel. Y el profeta dice, bueno, ¿y dónde tengo que ir? Vete a Belén, que ahí encontrarás a Isaí, a su familia. Y dice, lo tengo que ungir porque hay una misión para él. ¿Usted sabe que usted tiene una misión para su vida? Si no hubiésemos tenido un propósito y una misión divina, no hubiésemos nacido. Nacemos porque tenemos una misión, un propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y por eso Dios nos anda llamando. Dios nos toca de alguna manera. Como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, aún como abuelo, como joven o como anciano. Dios nos anda llamando. Porque hay una misión para nosotros. Hay mucha gente que termina esta vida y no ha entendido cuál es su propósito de ser. O tienen un propósito demasiado humano. Hay una divinidad detrás, hay un propósito divino para cada una de nuestras vidas. Y entonces le dice Samuel, vete, que tengo un propósito para con uno de los hijos de Isaí. Y quisiera leer 1 Samuel, el capítulo 16. Los versos 6 y 7 dicen, y aconteció que cuando ellos entró Samuel y los que iban con él, vio a Eliab, era el primogénito de Isaí. Y Samuel se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira con la apariencia exterior, pero el Señor mira, mira que está a su lado, no sé cómo es su apariencia, pero el Señor mira el corazón.
Y dice que Samuel entró allí y ve al primogénito, ve a Eliab, el más fuerte de los hermanos allí, el más fornido, un hombre, y dice, ¡buah! Ya sé por qué me trajo Dios aquí, voy a ungir a este por rey, voy a elegirlo con una misión de Dios. Y encima el padre habrá dicho, Isaí, mira Samuel, este es mi primogénito, este está formado, este es el que tal, este es el que recibe la doble unción, la doble porción, la doble bendición. Todo eso tiene que ver con esto. Y le dice, Dios lo pone delante y ya está. Yo me imagino a Samuel preparado con el cuerno de aceite y le dice Dios, ese no es. Le dice Isaí, que me dice Dios que este no es. No, ¿cómo va a ser este? No es este. Y dice que está sucediendo todo esto, ¿no? Y vemos por qué, porque el capítulo 16, el capítulo que habla de Goliat, vemos cómo era el corazón de Eliab, del primogénito de Isaí. Vemos por qué no había sido tratado ese carácter por Dios. Cuando vemos en ese capítulo que hablé de unas semanas atrás, vemos que Eliab era un hombre, una persona celosa, envidiosa, rencorosa, que cuando ve a David, a su hermano menor, trata de humillarlo, que le grita en público, que le menosprecia. Vemos cómo era el corazón de Eliab. Entonces su apariencia era fuerte, hermoso, el primogénito. Y cuando lo ve Samuel dice, ¡wow! Samuel está aprendiendo algo también. Tenemos muchas cosas que aprender. Tengo mucho que aprender. Y Dios me va a ayudar a aprender. Mire, Eliab creía en Dios. ¿Creía en Dios? Claro. Eliab se puede decir que era cristiano en ese tiempo. Él luchaba aún junto al pueblo de Dios, claro que sí. Pero había cosas en su vida, en su carácter, que impedían que el diseño de Dios se produjera en él. Había cosas que tenían que ser tratadas. Necesitaba ser tratado. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero necesitamos ser tratados. Dios quiere bendecirte, ¿lo sabías? Dios quiere bendecirme, pero necesito ser tratado por Él. Porque Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra actitud. Y vemos cuando Eliab, por ejemplo, humilla a David y le grita, vete para allá, vete a cuidar las ovejas de padre. Le dice, yo conozco tu maldad, David, que vienes a ver si nos matan en el combate. Y todo aquello, vemos que David no se siente resentido, no se siente humillado, no busca pelea. Porque David sabía quién era. Cuando uno no tiene identidad, y hablaba de esto hace 2 semanas, cuando uno cantábamos esta canción, yo sé bien quién soy. Cuando tú sabes bien quién eres, no haces caso a las críticas. No haces caso a que digan o que no digan. No haces caso a si en el trabajo te intentan decir que tú no vales, que tú no sirves. Cuando tú haces un trabajo excelente, cuando tú trabajas bien, no te importa que el otro te diga, no, este no sabe trabajar, no pasa nada. Porque tú sabes lo que estás haciendo en tu vida. Identidad. Eso es lo que tenía David. Eso no lo tenía Eliab. Y cuando David está ahí en el campo de batalla ante Goliat, él sabía que estaba para vencer un Goliat. Mire, hoy la sociedad, la política, la economía, vemos que el egoísmo prolifera, hay intereses propios. Usted ve las noticias y ve, lo vamos viendo hoy en política, primero yo, primero lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, mis derechos, lo mío, porque es mi tiempo, es mi comodidad, mi dinero, es mío, todo es muy egoísta, muy nuestro. Eso es lo que vemos hoy en día. Pero David vemos que en el campo de batalla, ante Goliat, él piensa en el pueblo. Él piensa, ¿cómo puedo ayudar yo a este pueblo? ¿Qué puedo hacer yo por otros? Yo que imagino que David, que era un joven adolescente, tenía sus propios problemas. Ya te digo, tenía problemas con sus hermanos, tenía problemas con las ovejas del padre, tenía un destino, una unción que cumplir. Tenía sus cosas, yo creo que estaba en edad esa de... ¿Cuántos han estado en la edad del pavo? ¿Alguien estuvo en la edad del pavo? ¿Alguno se acuerda todavía, no? ¿Alguno la está pasando? ¿Estás pensando en novia? ¿Estás pensando en novio? David estaba en esa edad. Pero veía más allá, porque tenía un corazón dado. Él dice, ahora no estoy pensando en eso. Hay un gigante que vencer, hay una limitación, hay un obstáculo. Y él estaba pensando, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? No ponerme a hablar mal de uno y hablar mal de otro, no criticar a este, no. ¿Qué puedo aportar? Muchas veces nos quejamos que está todo sucio, que está todo tal, pero tiras un papel luego al suelo, ¿qué puedes aportar? O puedes pasar y ver una lata y la puedes recoger y sigues de paso y la tiras. Ah, no, porque para eso está barrendero. Pues si no puedes aportar nada, mejor cállate. Pero puedes aportar algo. La cosa es si lo estamos haciendo. Y David era esas personas que quiere dar,
que entendió las palabras de Jesús que dijo siglos más tarde en Hechos 20, más bienaventurado es dar, hoy se la sabe, pero siempre estamos pidiendo, ¿verdad? Muchas veces estamos pidiendo a ver qué me dan, a ver qué me toca, a ver qué, más bienaventurado es dar que recibir, dar que recibir. Y dice el verso 10 del capítulo 16 de Samuel, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a esto. ¡Qué raro! Entonces pasó el segundo hijo delante de Samuel, y este no es, y el tercero, y cuando este tampoco, y el cuarto, y pasaron los 7 hijos. Y dice Samuel, qué raro si Dios me dijo que entre tus hijos hay uno con una misión especial. Hay uno con un propósito y hay uno con un corazón preparado para recibir este propósito. ¡Qué raro! Y Samuel dijo, verso 11, dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y el padre le respondió, ay, que me acuerdo que aún queda el menor, que está apacentando las ovejas allá. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. A veces nos estancamos, a veces nuestras vidas no avanzan, a veces nos quedamos sin comer o sin bendición porque no le damos la importancia en nuestra vida que Dios tiene. Y hay una misión, hay un propósito en nuestra vida. Y a veces todo se para y no avanzamos porque estamos desafinados, porque no hemos atinado a seguir adelante. Versos 12 y 13 dice que envió por él y lo hizo entrar. Sé que David era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo a Samuel, levántate, úngele porque este es. Y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a su región, a Ramá. Algo cambió en el mundo espiritual, aunque físicamente nada había cambiado. En ese momento David es ungido rey. 18 años, 21 años más tarde, se sienta en el trono. Pero algo se había declarado en el mundo espiritual. Entiéndalo usted. Usted es cristiano, ¿verdad? Usted es ungido, dice la palabra de Dios. Diga, yo soy cristiano. En español, yo soy ungido. Eso es una declaración poderosa. Y entonces Dios comienza a trabajar en nosotros para que esta poderosa declaración nos lleve a buen término. ¿Y por qué David? Por lo que había dentro. ¿Sí ve? La misión con la que David tuvo que afrontar, esa misión de ser rey, de ser adorador, iba a requerir que él atravesara situaciones muy difíciles. No se cree usted que decir, qué bueno, Dios me dijo que soy rey, denme en el trono que me siento. No. A veces creemos que es así. Sin embargo, el corazón de David era dado para atravesar esas situaciones. Vivió traiciones, destierro, problemas con los hijos y tantas otras cosas. Y donde otro se hubiera derrumbado, él alcanzó propósito divino. Y también David fue otras situaciones de éxito. Cuando afrontó esas grandes victorias, la fama, lo aclamaban por las calles, cuando le decían nadie como David. A veces eso, el éxito, también hace que el corazón se ponga orgulloso, se crezca, la soberbia. Por eso el corazón de David estaba preparado para vivir situaciones completamente difíciles y situaciones completamente de éxito. ¿Está nuestro corazón preparado para ello? Por eso Dios quiere trabajar. Dios va trabajando poco a poco, Dios va trabajando. Entonces no huyas del trato de Dios ni escapes del proceso. Aprende, porque hay un destino maravilloso en Cristo. ¿Lo crees? Hay un destino en Cristo. El verso 17 del capítulo 16 de Samuel dice, entonces Saúl dijo a su siervo, buscadme ahora un hombre. El rey Saúl lo estaba buscando un hombre, dice que toque bien y tráemelo. ¿Sabes? Cuando uno comienza a ser transformado en el carácter de Cristo, te van a ir a buscar. No vas a tener que correr buscando. Te van a ir a buscar. Te van a ir a buscar para darte bendición. ¿Lo sabías? Dios te va a abrir las puertas. Verso 18. Y respondió uno de los jóvenes y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente,
un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Y le da 7 cualidades, 7 virtudes, donde ya había sido trabajado en ese carácter. Las 7 virtudes o 7 cualidades que tenemos que tener como cristianos, como hombres de Dios, para llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada. Es una misión de traer vida, de traer avivamiento a esta tierra. Y Dios cuenta con nosotros. Y por eso quiere trabajar en nosotros. El verso ese que acabamos de leer, el 18, dice que lo primero, donde David había sido tratado y trabajado, dice, este joven sabe tocar. Sabía tocar el arpa. ¿Hay alguien aquí que sepa tocar el arpa? ¿Alguien sabe tocar el arpa? La guitarra y a duras penas. Este dice, sabe tocar. Pero no estoy hablando de que usted tiene que aprenderse a tocar un instrumento, sino tiene que saber tocar melodía. Tiene que tener armonía. Usted tiene que tener armonía consigo mismo. Usted tiene que comenzar a amarse primeramente. Es la manera que Jesús nos ama. Tienes que saber esa armonía con los que te rodean. Conocer el ambiente. Dice que fue llevado David a la corte del rey, en aquel tiempo Saúl. Porque en la corte había un ambiente negativo, un ambiente de turbulencia, un ambiente de tiniebla. Dice que en aquel momento habían espíritus rondando en aquella corte. Dice que sentaban a David a tocar el arpa y cuando David tocaba, la presencia de Dios bajaba y la atmósfera cambiaba completamente. A eso somos llamados nosotros. El cristiano, el carácter del creyente es llamado a transformar atmósferas. Te lleva a un lugar donde hay desánimo, donde hay gente mosqueada. ¿Y usted qué hace? Hay gente que se le pega enseguida y empieza, es verdad, ¿a quién hay que pegarle? No. Usted es creyente, usted tiene un carácter de Cristo. Usted transforma ambientes, te lleva a luz. Dijo Jesús, nosotros soy sal de la tierra. Por eso tenemos que aprender a tocar, a cambiar la atmósfera. Al lugar donde llega, si hay crítica, desánimo, frustración, usted va a llegar con esperanza, porque usted es creyente, porque usted es cristiano. En segundo lugar dice que es poderoso. Otras traducciones dicen que es vigoroso. En otras palabras, que trae vitalidad, que era un joven lleno de energía, de vitalidad, de vida, de una fuerza interior, un empuje para transformar, para hacer cosas, para adelante, una persona emprendedora. Una persona que te puedes caer, que puedes tropezar, que te caes quizás y te duele, pero te levanta y dice, yo sigo para adelante, yo sigo para adelante, yo sigo para adelante. ¿Usted para dónde sigue? Para adelante, para adelante. Así era David vigoroso, vida. El creyente trae vitalidad ahí donde se mueve. En tercer lugar dice que era valiente. La definición de valiente es que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Es decir, no se acobarda. Hay que ser valiente hoy en día para ser cristiano. Todos se pueden llamar cristianos, pero hay que ser valiente para ser cristiano. Y David era una persona valiente. Porque el cristianismo hoy lo tienen abocado, lo tienen limitado, lo tienen... Usted sabe lo que dicen de los cristianos. De los cristianos que son cristianos. De los que se llaman cristianos es otra cosa. Pero el cristiano está limitado y hay que ser valiente en nuestros días para ser cristiano. Ya se lo escribiría Pablo a Timoteo. En los últimos días el amor se enfriará, pero ustedes van a seguir adelante. Porque el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Dice en cuarto lugar que era un hombre de guerra, es decir, un luchador por lo que viene de Dios. Mire, hay que conquistar las promesas de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que conquistar. Hay gente que tira rápido la toalla, pero un hombre, una mujer de guerra va a pelear por sus hijos, va a pelear por lo que Dios dijo de su vida, va a pelear, va a luchar. Y el apóstol también escribiría, porque hay una guerra espiritual. En quinto lugar, dice que era prudente en su hablar. Uy, ¿cuántos hablan más que yo? Era prudente en su hablar. Qué importante es esto. Porque ahora hablamos tanto y tanto y tanto, ¿no? Y usted pone la tele y están hablando de aquello, están hablando de aquello, están opinando, y están criticando, y están diciendo. Y usted pasa a la calle y va, hablamos. Pero dice que David era un hombre prudente en su hablar. ¿Qué es lo que dice tu boca? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo aprendes, sabes que tienes que callar? Aprendamos de David. El creyente, el carácter es transformado también en la manera de hablar. Cuando una palabra exaspera, es áspera. O cuando sabes que tienes que decir, mejor me voy a callar hoy. Y mañana voy a hablar con mi esposa y le digo, porque si se lo digo hoy, le voy a saltar a cogote. Aprenda a hablar. Aprenda a hablar.
sea prudente. Por eso fue llevado a la corte, que no te aten tus palabras, que pueda cumplir lo que dice. Nunca le digas algo a tu hijo que no puedas cumplir. Como haga eso, no sé cuánto, porque entonces tu hijo va a saber que eres un mentiroso. Mejor te callas, eso no se lo voy a decir porque después no lo voy a cumplir. De otra cosa, haz otra cosa. Prudente en tu hablar. Y dice en sexto lugar que era bien parecido. ¿Cuántos guapos hay aquí? A ver, ¿cuántos guapos hay? Mira que está a su lado. Diga, el más guapo soy yo. La apariencia. A veces no le damos importancia. Pero David iba a ser llevado a la corte. Será bien parecido. Era aseado. Se vestía. Se perfumaba. ¿Se perfumó hoy? Sí, me perfumé. ¿Se perfumó hoy? Qué importante. Nuestra apariencia. Cuidarnos en nuestra justa medida. Porque hay también exageraciones. Qué importante es la puntualidad. Qué importante son todo lo que la palabra nos enseña. Qué importante es estar contento cada uno con su cuerpo. ¿O no es importante? Y me acordaba yo cuando estaba preparando de este pastor, Nick Vujicic. Ese pastor que no tiene ni brazos ni pies. Y que aquí le sale, a la izquierda creo que le sale un pequeño muñón. Aquí es lo único que tiene. Y este hombre como reúne multitudes y les habla del plan divino de Dios para sus vidas. Y qué bueno. Porque podía haber estado toda su vida quejándose. ¿Por qué Dios me hizo así, sin manos y sin pies? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es ruin. Yo no sé qué. No, aprendió a amarse. Y que hay un plan mayor. Y gracias a su condición o debido a todo ello, ha formado su familia y mueve multitudes. Ha rescatado a personas que se han intentado suicidar y les enseña que hay un valor en sus vidas. Y nosotros a veces no lo entendemos. Porque quizás no nos gusta lo que vemos delante del espejo. Dele gracias a Dios por la vida. Aprenda a amarse porque Dios lo ama. Pero si nosotros no aprendemos a amar, no podemos ver ese amor de Dios fluyendo en nosotros. Por eso era bien apreciado, era atractivo. Era un hombre de Dios. Y en último lugar dice que el Señor estaba con él. Dios está con nosotros. ¿Usted se lo puede creer? Dirá que está a su lado, Dios está contigo. El otro le puede decir, pues yo no lo veo, no importa. Dios está con nosotros. Jesús lo diría con estas palabras. Yo estoy a la puerta. Y habla del interior. Habla de que Él ve el corazón. Jesús dijo, yo estoy a la puerta. Y llama. A veces llama sutilmente. Y a veces hace. Depende de cada corazón. Él llama. Él desea que tú abras la puerta de tu interior. Dijo Jesús, esto lo dice Apocalipsis 3, si alguno oye mi voz, porque hay mucha gente que no lo escucha. Si alguno oye mi voz como Él se muestra a tu vida y abre la puerta, y abre su interior, y abre su corazón, y lo abre. Dice, yo voy a entrar a Él. Pero no solamente entra, dice, voy a tener comunión con Él. Le voy a enseñar, voy a trabajar en su carácter, voy a tener comunión con Él. Y Él conmigo. Y lo voy a llevar a ese propósito que tiene para tu vida. Qué bueno es nuestro Dios, porque Él lo va a hacer. Y entonces Él comienza esa obra en nuestro interior. Y Él nos va transformando tu carácter, va transformando tu condición, va transformando tus pensamientos. Y va a hacer todo para bien, porque lo grande y lo maravilloso viene de Dios. Y Él nos quiere llenar del Espíritu Santo de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es imparable. Y la sociedad necesita personas, hombres y mujeres, que comiencen a trabajar el Espíritu en sus vidas. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Lo cree? Él va a hacer cosas grandes. Un aplauso a Él.